Bueno, ya estamos de regreso en esta edición de Panorámico, una producción del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, transmitido por el Canal 7 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Continuamos con la doctora Claudia Varona. El Consejo de Seguridad había fijado la fecha para el referéndum que se llevara a cabo en febrero de 1992. ¿Qué ha pasado que no se ha podido celebrar este referéndum? Pues muchas cosas hay que tomar en cuenta. El problema, en principio, del Consejo de Seguridad está Francia, y Francia apoya a Marruecos. Entonces, ya hay un primer tope. El proceso para el 91-92 era muy simple, era el cese al fuego, el reconocimiento a los presos, ahí empezó unas primeras trabas, porque el gobierno saharaui entregó a los presos marroquíes que tenía, pero el gobierno de Marruecos, pues no a todos. Hay mucha gente desaparecida. Primer inconveniente. Y luego vino el reconocimiento a quienes son saharauis. Entonces se iba a utilizar el censo del 74, pero ese censo que hizo España fue el último medianamente decente. Marruecos lo infló con un agente, entonces hubo que negociar el voto. Quienes daban chance que entraran de la parte marroquí y además reconocerlos, porque cuando se dio la crisis de la fuga en el 75 con la invasión, pues a mucha gente se le olvidaron sus papeles. Aquí es córrele porque si no te bombardean. Entonces había que proceder a la identificación y ahí los jefes tribales jugaron un papel importante para saber quién era saharaui. Ahí empezó el primer problema. Después de ese problema vino la muerte de Hassan II y su hijo pues se niega a negociar. Su hijo dice, ese territorio es mío, lo único que les voy a dar permiso es de crear una autonomía en la zona, pero bajo mi jurisdicción, y están en esa instancia, todo está detenido. ¿Qué otras acciones hemos visto como intento de resolución de este problema? Pues además de las negociaciones de Naciones Unidas, las reuniones que se están dando, hubo un avance importante con el señor Baker, pero Baker se cansó de la negociación y luego entró un holandés. ¿En qué consistió, ahora que lo menciona, el plan Baker, Baker II, en qué consistió ese plan? Pues era el reconocimiento al derecho a la autodeterminación. Recordemos que Naciones Unidas ese es su principio básico. Entonces, que se llevara el proceso a la autonomía de los saharauis, primero como un proceso de autonómico y luego pasar al referéndum. Pero lo importante era llevar a la gente de los campamentos de regreso a las zonas ocupadas. Pero también no funcionó. El holandés prácticamente se presentó, Marruecos es el que tiene la razón y punto, siendo que tiene que ser un mediador, un negociador, tiene que ser alguien que escuche a las partes. Ya ahorita el norteamericano Ross parece ser que está escuchando a las dos partes y está jugando un papel equilibrado. Eso es un punto importante, pero por otro lado habrá que ver lo que dicen los miembros del Consejo de Seguridad. Francia está a favor de Marruecos, Estados Unidos tiene una política, empieza a tener una política más abierta con África, pero la señora Clinton acaba de declarar a favor de Marruecos, mientras que Obama dice no, el derecho a la autodeterminación. Sí. Entonces creo que Obama y Clinton no han platicado mucho últimamente. Fue una declaración como muy ambigua la que está manejando. Sí. Rusia y China no se han metido. Yo creo que China está más interesada en Somalia y en Sudán, igual que los rusos, entonces no se quieren meter en esta región. Entonces, ahorita está detenido el proceso. En materia de derechos humanos, ¿cuál ha sido el rol de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional? La situación de los derechos humanos en las zonas ocupadas es muy grave, muy grave. Le digo, como hace un rato, el preso más antiguo, Mohamed Adash, 24 años, y recientemente, desde el 2005 que inició la intifada saharaui, es decir, el levantamiento pacífico de esta gente que vive 30 años en esa zona, pues empezó una política muy dura por parte del gobierno marroquí. Recientemente 6 defensores de los derechos humanos salieron con permiso del gobierno marroquí, fueron a visitar a sus familias a los campamentos saharauis, de regreso han sido arrestados en Casablanca y ahorita están esperando un juicio en un tribunal militar se les está acusando de delitos contra el Estado. Entonces todo indica que van o para cadena perpetua o pena capital. Entonces, sí hay muchas denuncias por parte de Human Rights Watch de gente desaparecida. Hay varias asociaciones dentro de los jóvenes saharauis y abuelos que han estado en condiciones infrahumanas, desaparecidos, que van desapariciones desde chicos que van desde los 8 años
hasta gente de 30 o 40 años. Estando ahí yo conocí un muchacho que lo desaparecieron a los 8 años y recuperó la libertad 25 años después. Entonces, yo no me imagino un niño de 8 años en una cárcel y esperar hasta los 33 para salir. Ahora, ¿En qué condiciones sales? ¿Por qué más de 3 décadas en este litigio por un pedazo de desierto? ¿Cuál es el interés? Bueno, del territorio? este pedazo de desierto tiene uno de los yacimientos de fosfatos más importantes. Tiene una bolsa de agua que es la próxima guerra. Todos sabemos que hay más de un conflicto que no se ha concluido por un tema de agua, como es el caso palestino, que también lo que discuten allá es la bolsa de agua. El caso del Sáhara tiene bolsa de agua. Y para desgracia también de ellos, tienen el banco pesquero más importante del mundo y más rico en el sentido de que su suelo marino es muy profundo y por más que uses redes de arrastre, eso no se acaba. Ese es otro. Y por desgracia quieren tener un lugar clave que esté frente a las Canarias. Las Canarias desde hace unos años tienen el control aéreo por parte de la OTAN, entonces no van a dejar que ese territorio esté bajo la vigilancia de cualquier país. Ahora, entonces son muchos intereses económicos. Hablemos del muro marroquí. Se dice que Estados Unidos y Francia lo han financiado, sí, a construir este muro. Son los grandes productores de armas. Recordemos que ellos producen armas, las grandes potencias. En un momento continuamos. Vamos a ver la siguiente cápsula acerca de los derechos humanos, de cómo las condiciones en las que viven estas personas en el Sahara Occidental. No le cambie, esto es Panorámico. En un momento regresamos. Las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a manifestantes y presuntos activistas saharauis, a los que golpean, torturan y los obligan a confesiones policiales incriminatorias. En cuestiones de libertad de expresión, el Frente Polisario monopoliza el discurso político y margina a los que se oponen directamente en entredicho su liderazgo continuado o se oponen a cuestiones fundamentales. En los campamentos no hay disidentes, manifestaciones, medios de comunicación u organizaciones con cierta relevancia que cuestionen abiertamente la legitimidad del Frente Polisario como representante de la causa nacional. Los campamentos de refugiados de Tinduf, situados en una región desértica de Argelia, albergan a unas 125.000 personas. La mayoría de los habitantes de los campamentos siguen viviendo en tiendas o en barrancones sin agua potable y dependiendo considerablemente de la ayuda humanitaria internacional.